Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta que es nuestra primera conferencia del ciclo del año 2015. Tenemos la alegría de tener a un profesor que para nosotros es como un profesor invitado permanente. Me refiero obviamente al doctor Felipe Vasconcelos Romão, que hoy nos va a hablar de la emergencia de nuevos partidos políticos en Europa, populismo o profundización de la democracia. Vasconcelos es doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Coimbra. Tuvo, por lo tanto, previamente su diploma de estudios avanzados en política internacional y resolución de conflictos y fue licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Economía de la misma universidad. Fue investigador y observador de Relaciones Exteriores de la Universidad Autónoma de Lisboa, investigador de postdoctorado en el área de recursos energéticos y de las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur en el Centro de Estudios Sociales también de la Universidad de Coimbra. Una vez más, muchas gracias por la simpática presentación. Agradecer a ORT, en la persona del profesor Javier Bonilla, por una vez más haberme invitado a estar este año acá y hablar específicamente sobre la cuestión de los nuevos partidos y de la transformación del escenario europeo en términos políticos y en términos de su sistema partidario. Y bueno, empezando por el tema, es una cuestión que hoy día en Europa y esencialmente y sobre todo en España está muy presente, porque con la crisis económica, con la crisis financiera, Europa ha sufrido pesadas consecuencias que han tenido repercusiones en su sociedad, en su población, y a su vez estas repercusiones en términos de la vida de su población se viene repercutiendo en términos electorales, en términos de las opciones electorales de los varios países europeos. Y este es un acontecimiento que lentamente ya se veía venir y lentamente hay otros procesos semejantes al nivel europeo que ya daban señales de que algo semejante podría ocurrir, pero nunca con la dimensión con la que estamos trabajando en este momento. Mi propuesta es que observemos un poco cómo se ha desarrollado el sistema político partidario europeo, centrándonos en Europa Occidental y en la construcción europea, porque es también en Europa Occidental que estamos sufriendo las mayores transformaciones, porque era la área de Europa donde los sistemas políticos y las democracias están más consolidadas, por lo que tienen un histórico democrático más amplio y que permite más análisis. Y propondría que empezáramos por aquí, por ver cómo se estructura el actual sistema de partidos en Europa Occidental, y cómo se está transformando y cuál la potencial profundidad de esta transformación. Y bueno, el postguerra, como en muchas otras cuestiones económicas, políticas, sociales, el post-Segunda Guerra Mundial ha permitido estructurar los sistemas partidarios en el corazón de Europa Occidental. No voy a profundizar mucho el encuadramiento de la Guerra Fría, pero como sabemos, la Europa Occidental queda bajo el paraguas de protección de Estados Unidos. El modelo norteamericano es diferente del modelo soviético en el postguerra, y el modelo norteamericano implica la consolidación del sistema democrático liberal en no todos los países que están bajo su paraguas, bajo su protección. Esto es lo que va a ocurrir en Francia. En el Reino Unido no hay necesidad, porque hay una continuidad, no obstante algunos retrasos electorales en el final de la guerra, hay una continuidad de la democracia que viene del siglo XVIII. En Francia se reinstituye la democracia, en Italia, cuando se refunda la Alemania en 49 también es por un sistema de partidos democráticos. Los nórdicos van a optar
por un sistema democrático, y las dos grandes excepciones a nivel europeo occidental son Portugal y España, que tendrán sistemas dictatoriales hasta los años 70, hasta el 74 en Portugal, 75 con el proceso de transición democrática, y en España con la transición entre el 75 con la muerte de Franco y el 77 con las primeras elecciones, y después en el 78 la redacción de la nueva Constitución. Pero bueno, lo que ocurre que es a lo largo de las dos primeras décadas del postguerra se va a consolidar un sistema de partidos que es un sistema normal, que hay partidos que van no hay un único ejemplo de un sistema presidencialista, con ello no digo que es un sistema menos democrático, pero en la generalidad de los casos son sistemas democráticos parlamentarios. Francia después del 58 en adelante va a tener un sistema semipresidencial, pero el Parlamento y los partidos políticos en el Parlamento van a tener gran importancia en el proceso de estructuración de las democracias europeas post Segunda Guerra Mundial. Y eso también viene por la cuestión y el encuadramiento de la Guerra Fría. Estados Unidos insiste en esto, potencian y apoyan la instauración de regímenes de esta naturaleza, en contrapunto con eventuales tentaciones de seguir una vía comunista, una vía semejante a la de la Unión Soviética. Y el punto principal es que hay algún consenso en todos estos países a lo largo de las décadas del postguerra en torno del sistema que se está estableciendo. Por norma son países en que habrá dos grandes partidos europeos, en cada uno de los países habrá dos grandes partidos, un de centro-izquierda, otro de centro-derecha, y esta es un poco la norma que va a imperar y que va a permitir una alternancia de poder a lo largo de las décadas. Y el principal exponente de esta normalidad democrática viene del propio eje franco-alemán que va estructurando la construcción europea a lo largo de los años 50, 60, 70, 80, 90. Y es esto, es que hay un consenso con relación al sistema democrático, hay un consenso con relación al posicionamiento de cada país en el contexto europeo, en el contexto internacional. Y eso hace que los principales tándems en términos de buen relacionamiento entre franceses y alemanes, las dos grandes potencias de la Europa occidental de este periodo y los dos grandes locomotoras para el desarrollo de la construcción europea, muchas veces, o en la generalidad de las veces, son de partidos opuestos. Ahí tenéis 4 imágenes. En la primera veis Pompidou y Willy Brandt, Pompidou de centro-derecha, Willy Brandt de centro-izquierda, un socialdemócrata. En la segunda imagen veis Giscard d'Estaing y Helmut Schmidt, Giscard de centro-derecha, Helmut Schmidt de centro-izquierda, después Mitterrand y Helmut Kohl, los grandes constructores del post-Guerra Fría, Mitterrand socialista, Helmut Kohl demócrata cristiano, y después Schröder y Chirac, también un más a izquierda Schröder y otro más a derecha Chirac. Pero hay un consenso en términos europeos, y es un poco esto que va ocurriendo en los varios países. Hay una alternancia de poder, en unos países hay partidos que dominan más, como sea el caso de Alemania, con un partido más pequeño normalmente que apoya una coalición, el FDP, que son los liberales, y hay países en que son más agrupaciones de partidos, coaliciones ideológicas, porque hay una mayor fragmentación del voto. El caso, por ejemplo, de Holanda o de Bélgica, que tiene otros problemas relacionados con las nacionalidades internas. La excepción a esta regularidad acaba por ser Italia, donde del posguerra, en función de la liberación italiana con relación al fascismo y al nazismo y al invasor alemán, hay un partido comunista muy fuerte y no hay un partido socialdemócrata o socialista democrático tan fuerte, por lo que ahí hay una matización en estos términos. Pero esto es un poco lo que va ocurriendo en Europa, incluso en países como Portugal o España o Grecia, que tienen una democratización tardía, se van a estructurar sus sistemas partidarios en términos de un gran partido de centro-izquierda,
un gran partido de centro-derecha, y la democracia se va consolidando con la alternancia en el poder. España, por ejemplo, hay una coalición inicial de centro-derecha liderada por Adolfo Suárez que hace todo el proceso de la transición. En 82, el Partido Socialista de Felipe González, tiene una mayoría aplastante y logra la mayoría absoluta de la Cámara y va a gobernar hasta el 96. Va a ganar elecciones en el 86, en el 89, 93 y las pierde en el 96 para el Partido Popular de centro-derecha de José María Aznar, que después las perderá en el 2004 para el Partido Socialista de Zapatero, y después en el 2011 los socialistas lo pierden para el Partido Popular nuevamente de Mariano Rajoy. Y esta es la imagen de una alternancia, de una consolidación de un modelo de alternancia de poder. En Portugal la situación es semejante. Los socialistas ganan en el 75, se hace la Constitución, pero ganan las primeras elecciones en el 76. En 79 una alianza de derechas que vuelve a ganar en 80, socialistas en el 83, centro-derecha de 85 al 95, socialistas, centro-derecha, socialistas. Hay aquí un movimiento regular incluso en las democracias más recientes, por lo que este es un modelo que se establece sin grandes dificultades, con matices en función del partido, en función del país, en función del número de partidos que existe en estos países. No obstante, tenemos que el fin de la Guerra Fría tiene implicaciones en términos del sistema político internacional, como todos sabéis, siendo en larga mayoría estudiantes de estudios internacionales. Estas implicaciones no son tantas en términos de la estructura partidaria inmediata, porque había partidos comunistas en los países de Europa Occidental, pero normalmente eran el tercero, el cuarto partido, no tenían gran expresión. Pero el fin de la Guerra Fría ha conllevado a nuevos desafíos en términos de la propia construcción europea. Y lo que se viene identificando ya desde los 70 es que empieza a haber dificultades en términos de crecimiento de Europa, de crecimiento económico de Europa. Europa crece mucho en los 50, en los 40, en los 50, en los 60, porque viene de una situación de total caos, de total destrucción, que potencia tasas de crecimiento muy amplias para reconstruir materialmente, humanamente el país en el postguerra. Tasas esas que son muy influidas también con los auxilios norteamericanos del Plan Marshall, pero es ahí que se establece el sistema, el llamado modelo social europeo, un modelo en que hay una seguridad social, que hay una oferta pública muy grande de servicios educativos, en términos de sanidad, en términos de urbanismo, en términos culturales, y estos servicios son pagos a coste de una presión fiscal elevada sobre los ciudadanos europeos. Pero hay una aceptación del modelo que funciona mientras las generaciones se van renovando y mientras hay más jóvenes en el país, en cada país, que personas que van a dejar de trabajar, a aposentarse. Pero Europa empieza a estagnar en términos de crecimiento de su población a lo largo de los 80-90, y esto va a llevar a algún descontrol financiero en sus cuentas públicas. A su vez, a nivel mundial, vemos la emergencia de nuevos actores como China, como India, la transformación de Unión Soviética, el desmembramiento de Unión Soviética, y estos nuevos actores, en función de la globalización y de la interligación económica mundial, ponen nueva presión sobre Europa y refuerzan la presión sobre Europa. ¿Por qué? Porque son nuevos mercados, son capaces de producir a costes más bajos, y esto va a potenciar, a presionar el modelo económico y social europeo. Por otra parte, hay el envejecimiento de la población y se generaliza un cierto sentimiento de vulnerabilidad de la ciudadanía. Y esto es muy relevante porque este sentimiento de vulnerabilidad de la ciudadanía se va a repercutir en sus decisiones electorales. Se empieza a entender en los 90 y en los 2000 que
probablemente la causa de una disminución de la calidad de vida de los ciudadanos está motivada por su modelo político, por los actores políticos que vienen dominando desde hace décadas, desde el post-Segunda Guerra Mundial. Entonces empieza a haber señales de algún descontentamiento con las propuestas tradicionales y las propuestas que conllevaban a la alternancia democrática de que venimos hablando. De centro-izquierda, de centro-derecha, algunos más fragmentados, pero estas propuestas empiezan a generar algún descontentamiento. Y en los 90, en paralelo con la queda de la Unión Soviética y la propia Guerra Fría, hay los primeros señales que algo puede estar en transformación en términos de los sistemas partidarios europeos. El primero tiene una gran repercusión, que es la propia queda del sistema político de aquel país que os hablaba hace poco, que es un poco diferente en el postguerra y en las décadas siguientes, el sistema político italiano. ¿Cómo se estructuraba el sistema político italiano? Había un partido comunista muy fuerte, como ya he dicho, y había un partido democristiano casi dominante en toda la derecha, muy apoyado por fondos norteamericanos y por la Iglesia Católica, apoyo que venía porque era en Italia el punto donde había más riesgo de que el Partido Comunista pudiera ganar elecciones. Incluso en las primeras elecciones del postguerra hay una financiación muy elevada directamente por parte de la administración norteamericana al Partido Demócrata Cristiano para impedir que el Partido Comunista pueda ganar las elecciones. Y de aquí se estructura un sistema político casi monopolizado a lo largo de las décadas por el Partido Demócrata Cristiano, que va después a tener como contrapunto el Partido Comunista, pero también algunas pequeñas fuerzas de centro-izquierda, como el Partido Socialista, que van a gobernar en alianza muchas veces con la democracia cristiana. Bueno, cuando se desestructura la Unión Soviética, varios partidos comunistas en Europa Occidental se van a desestructurar. Hay también en Italia la cuestión de la corrupción, que estaba un poco tapada por esta cuestión de la Guerra Fría y la necesidad de mantener la democracia cristiana en el poder, las conexiones con la mafia, y esto va a llevar a la queda de la democracia cristiana y a su sustitución por un nuevo sistema de partidos en Italia. A la izquierda el Partido Comunista se transforma en un partido de centro-izquierda, primero el Partido Democrático de Izquierda, después se va a llamar Partido Democrático y finalmente ahora se llaman, creo que es Partido Democrático, que es como se llama ahora. Y a la derecha va a emergir de los despojos de la democracia cristiana una figura que ya había sido el Partido Socialista, que es Silvio Berlusconi, un empresario que viene con un aura de regenerador de la política italiana y que va a construir un partido que se llama Fuerza Italia, que es un partido con una estructura casi empresarial. Su argumento es los partidos tradicionales no funcionan, tenemos ahora que regenerar Italia con base en el modelo de administración que yo he utilizado en mis empresas. Y nace Fuerza Italia. Pero Fuerza Italia por sí no tiene la fuerza suficiente para conquistar el poder, por lo que se va a coalicionar, a establecer una coalición con el antiguo movimiento social italiano, que es el heredero del fascismo del partido de Mussolini. Y aquí hay una primera entrada de un extremo en un gobierno, en una democracia occidental, y este es un primer alerta que surge en el postguerra fría en términos de las transformaciones de la alternancia tradicional. El partido después, la coalición va a sufrir una derrota en el 96 y el antiguo Partido Comunista por primera vez llega al poder en Italia en el 96 en una coalición con democristianos de izquierdas.
El otro punto que alerta se va a dar, Italia va a normalizar de esta forma, hay un nuevo sistema de partidos que se va estructurando en términos de esto, el movimiento social italiano se va a transformar de neofascista en postfascista y después en un partido perfectamente institucionalizado que pasa para la izquierda de Berlusconi inclusivamente en el 2009-2010. Después tenemos el caso austríaco, el 99. En 99 los socialdemócratas ganan las elecciones en Austria, pero en segundo lugar queda el Partido de la Libertad, de extrema derecha. Y aquí el Partido de la Libertad no tiene fuerza suficiente para ser gobierno, pero con el tercer partido, que era el centro, el Partido Conservador, el centro derecha tradicional, se van a coalicionar y la extrema derecha llega al poder en Austria. La Unión Europea va a reagir con incluso amenazas de sanciones, con un aislamiento del gobierno austríaco, pero acaba por tener que incorporar la presencia de este cuerpo extraño en el interior de las instituciones europeas y de los arreglos europeos. Y después, a lo largo del 2000, son varios los fenómenos que van ocurriendo de emergencia o de nuevos partidos o de partidos que ya estaban en escena desde los 70. La extrema derecha en Francia, por ejemplo, Jean-Marie Le Pen es un actor político en Francia desde los 50, fue diputado en final de los 50 por un partido conservador, pero estructura a partir de los años 70 la Front National, el Frente Nacional, que asume una postura claramente de extrema derecha, de crítica al sistema tradicional de partidos, y asume incluso una reacción de la crítica, pone en duda el Holocausto y apoya tesis mirabolantes en términos de la justificación de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay quien diga que Le Pen es una creación de los socialistas franceses, porque fue una forma de dividir la derecha francesa en términos de, se dice que Mitterrand fomentó el aparecimiento de la Front National porque era una forma de asegurar, aislando después la Front National, que la derecha no podía tener una mayoría social, política que le permitiera gobernar con estabilidad. Esto después no fue así porque toda la derecha ha crecido y no sé si se dice acá que el tiro sale por la culatra, sí, y las cosas no han ido tan bien como probablemente Mitterrand había planteado, pero el auge hasta hace 3-4 años y el gran alerta llega en el 2012, las presidenciales, cuando Le Pen pasa a segundo turno, pasa a la segunda vuelta, en lugar de Jospin, del socialista, que sería normal que fuera la segunda vuelta porque pasa Chirac, que se va a reelegir, y hay una gran fragmentación en la izquierda que es aprovechada por Le Pen, que tiene 17% y logra pasar a segunda vuelta. Esto genera alertas en términos europeos, sobre todo alertas dialécticos, porque se sabe que Chirac va a ganar, porque los socialistas van a votar en Chirac, porque incluso los comunistas van a votar en Chirac, pero hay algo que no se puede tornear en el sistema internacional, en el sistema político francés, que es la presencia de la extrema derecha en una segunda vuelta de unas presidenciales. Y estos son 4 alertas muy grandes en términos de transformación o de potencial de transformación en el sistema político europeo. Bueno, después, siempre con partidos creciendo, naciendo, consolidando, haciendo sus pequeñas tareas, conquistando lugares en los parlamentos, a lo largo de entre el 2002 y el 2008, es una presencia que empieza a ser como que natural en términos de política europea, de política de los países europeos. Esto mirando a la derecha. A la izquierda se empiezan a estructurar movimientos también populistas, de extrema izquierda o de izquierda radical, que beben mucho de lo que va ocurriendo aquí en Latinoamérica. Sobre todo hay una inspiración del chavismo desde Venezuela a Europa
que acaba por sustituir, por dar alguna paternidad a las izquierdas más radicales que con el fin de la Unión Soviética se habían quedado huérfanas. Entonces hay un mirar a Latinoamérica, a modelos latinoamericanos, y esto va a inspirar no partidos comunistas, que estos permanecen, muchos de ellos muy institucionales, como el Partido Comunista francés, el Partido Comunista griego, el portugués. Se suele decir incluso que en términos de crisis el Partido Comunista portugués ha sido el principal garante de la estabilidad social en las calles, porque controla la principal central sindical, la CGTP, y con esto hay los comunistas tradicionales son muy institucionalistas y son un garante de la estabilidad de los sistemas sociales, y hay mucha teoría que se viene estructurando en torno de esto. Se ve en Grecia, por ejemplo, no han alineado con Syriza, no han alineado con políticas más radicales. Hay una institucionalización del comunismo. Pero bueno, en 2008 viene la crisis. Y la crisis es el principal combustible para algo que ya se veía venir en el sistema internacional. La crisis tiene consecuencias muy gravosas en términos de Europa. Primero vamos a tener la crisis del 2008, que empieza con el subprime en Estados Unidos y se va expandiendo por las crisis bancarias a los países europeos. Pero después vamos a tener la crisis de las deudas soberanas también, que es una consecuencia de la reacción que determinados estados europeos intentan llevar con relación a la crisis financiera en primer lugar. Y esta crisis, la crisis de las deudas soberanas, es la que va a pesar más sobre las poblaciones europeas. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, hay una inversión pública autorizada por el Consejo Europeo en el 2008, pero esto va a llevar a un descontrol de las cuentas públicas, va a llevar también, va de la mano de la necesidad de recapitalizar los bancos europeos, y con esto va a haber un desajuste, un desequilibrio en las cuentas públicas de varios países en Europa. Y con esto, para haber un nuevo equilibrio de las cuentas públicas, es necesario implementar gravosas políticas de austeridad, buscar más recetas, para cobrar más impuestos para hacer frente a estos problemas y cortar los gastos sociales del Estado. Bueno, esto genera índices de paro muy elevados. El desempleo en varios países europeos, como en España, toca los 24-25%. En Portugal llega a los 15, 16, 17%. En Grecia toca los 30%. Hay una expansión de las consecuencias sociales gravosas en términos de las consecuencias de la crisis para la ciudadanía. Y esto si lo sumamos a los problemas que ya venían anteriormente, que ya he aquí subrayado, en términos de envejecimiento europeo, en términos de problemas de las economías europeas, esto es la mejor conjugación de hechos para el aparecimiento de nuevos fenómenos partidarios, para una transformación de los sistemas políticos en el marco europeo. Cuando hay una crisis, y cuando hay, en mi opinión, cuando hay una crisis y cuando hay un partido que se ve obligado en el gobierno a aplicar políticas más duras en función de esta crisis, la respuesta inmediata en una democracia estabilizada es la alternancia de poder. Creo que esto es, si no estamos satisfechos con lo que hacen los socialdemócratas, vamos a intentar con los conservadores. Y este es un primer movimiento que se detecta del 2008 en frente, sobre todo cuando hablamos de España. España está muy atacada por la crisis. Entre el 2008 y el 2011 son los socialistas que van a aplicar un programa muy pesado en términos sociales. En el 2011 los conservadores van a ganar con naturalidad las elecciones. El problema se pone cuando las crisis se prolongan más que un ciclo electoral.
porque ahí la oferta las posibilidades que un elector va a tener a la hora de votar son dos alternativas que ya han aplicado las medidas de austeridad y para la cual el elector ya está vacunado, como se acostumbra a decir en Portugal. Por lo que esto abre espacio para la emergencia de alternativas de terceras vías para una fuga del electorado, para una transformación del modelo político y social. Esto se ve en un primer momento, antes aún que en Italia, se va a ver en Grecia. Se va a ver en Grecia no por la emergencia inmediata de... Perdón, voy a buscar aquí esto. Se va a ver en primer momento en Grecia. En el 2009, el PASOK, el Partido Socialista, tiene una mayoría absoluta, abrumadora en las elecciones. ¿Por qué? Porque Nueva Democracia, se descubre que Nueva Democracia, la derecha, el centro derecha, viene aplicando medidas de austeridad y viene faltando a la verdad en términos de las cuentas públicas de Grecia. Y el Partido Socialista ocupa el espectro político y tiene una amplia mayoría absoluta en el Parlamento. Lo que veis después en el 2011 es una gradativa reducción hasta la práctica extinción del Partido Socialista griego. Esto es lo que se va a ver. Nueva Democracia ya ha estado en el gobierno, va a regresar al gobierno, pero con una posición más débil que la que tenía antes del 2009. Y con esto van a crecer partidos de extremos, incluso partidos neonazis. Aurora Dorada, por ejemplo. ¿Quién va a aprovechar con la queda del Partido Socialista? Una coalición de 13 partidos que van de la izquierda a la extrema izquierda, una coalición de partidos radicales de izquierda que se llama Syriza. Y aquí tenéis las consecuencias de la crisis que va generando nuevos partidos, nuevas alternativas, hasta que en enero de este año Syriza llega al poder en Grecia. Este es un primer elemento de transformación. Después tenéis, por ejemplo, Italia, también atacada por la crisis, va a sufrir un segundo temblor en términos de su sistema político en menos de 20 años. En Italia lo que va a ocurrir es una desagregación del partido, del polo electoral de Berlusconi, también acosado por la cuestión de la crisis. Va a haber una alternancia, pero no suficiente, una transferencia de votos para el centro-izquierda, pero va a emergir de la nada, con 25,6% de los votos, un movimiento populista, encabezado por un actor cómico, un payaso, que va a tener 7 u 8 millones de votos, que se llama Beppe Grillo. Y de la nada surge un partido político que tiene más que un cuarto de los votos, una cuarta parte de los votos en Italia. Esto en el 2013. Y tenemos en el 2014 elecciones, esto va ocurriendo un poco por todos los países de Europa. Y en el 2014 vamos a tener elecciones europeas. Las elecciones europeas decurren simultáneamente en todos los países que hacen parte de la Unión Europea y tienen como objetivo elegir los diputados al Parlamento Europeo. Bueno, y aquí normalmente, como no hay una figura, no hay una candidatura a primer ministro, no hay una... son elecciones que tienen más abstención, pero son elecciones en las que el electorado, se suele decir, vota más con su corazón que con su cabeza. Son un gran sondeo para medir el pulso europeo, porque después el Parlamento Europeo no es muy valorado por las ciudadanías de los varios Estados miembros. Y tenéis aquí los datos de lo que va a ocurrir en las elecciones en varios países de la Unión Europea. En Francia son ganadas por Front National, ahora ya no encabezada por Jean-Marie Le Pen, pero por su hija Marine Le Pen, que va a moderar un poco el discurso de su padre, ya no con un discurso antisemita, pero
sigue bien en la extrema derecha. Vais a tener que los dos principales partidos en su conjunto, la potencial alternancia que sería Unión por una Majorité, la UMP, la Unión por un Movimiento Popular, va a tener 20,8% de los votos y los socialistas 14% de los votos que están en el poder y estaban también en esta etapa. Después vais a tener en Grecia, antes aún de las elecciones del 2015, el Partido Socialista que concurre en una coalición que se llama Olivo, tiene 8% de los votos. Y vais a ver con 9,4% los nazíes, 6,1% los comunistas y 26,6% la izquierda radical. La Nueva Democracia, el Partido Conservador Moderado, tiene 22,7% de los votos, que estaba en el gobierno en este momento. En Italia, nuevamente, el Movimiento 5 Estrellas de Pepe Grillo, 21,2% de los votos. Y en Alemania, un país que incluso ha beneficiado con la crisis y que tiene una estabilidad y un sistema que es poco susceptible de estas varias transformaciones, incluso aquí la alternativa para Alemania, un partido contrario al euro, porque cree que el euro pesa mucho porque cree que los alemanes tienen que pagar muchos de los costes del euro a los países del sur, llega a los 7 diputados y 9% de los votos, 7% de los votos, perdón. La extrema izquierda en Alemania, 7,4% de los votos. Reino Unido, que va a tener elecciones, creo que en la próxima semana, el UKIP, United Kingdom Independence Party, gana las elecciones con 27,5% de los votos. O sea, los partidos tradicionales están siendo puestos en causa por la emergencia de partidos que no tienen base histórica siquiera. Los más viejos, los más antiguos tienen como 30, 40 años, pero UKIP tiene 8, 9, 10 años. Y esto va a ocurrir también, a su vez, en nuestro estudio de caso, que nos vamos a detener un poco más ahora, en el caso español, que es el más evidente y donde hay más riesgos de una implosión del sistema político partidario. Los dos grandes partidos en España están en la frente de las elecciones europeas, pero van a emergir dos movimientos políticos, Podemos, que tiene 8%, y Ciudadanos, que tiene 3,2%, que eran el Podemos no existía, Podemos surge de la contestación en las calles a la austeridad en España, nadie lo prevía y tiene 8% de los votos e elige 7 de los 52 diputados que España 5 de los 52 diputados que España pone en el Parlamento Europeo. De la nada, sin una estructura, sin nada. Podemos viene de un grupo de politólogos de la Universidad Complutense que tienen un impacto mediático grande, que hablan en tertulias televisivas y radiofónicas, y es de aquí que nace con un discurso de crítica total al sistema partidario tradicional, que es calificado como la casta. Hay aquí una asociación en términos de España de una crítica a la crisis, a las políticas impuestas por los dos principales partidos españoles, pero hay también la crítica a la corrupción, que en España viene siendo un problema profundo en términos políticos. La cuestión que se pone es que después de las elecciones europeas en mayo del año pasado, vamos a tener una subida muy acentuada de los dos partidos que emergen en todos los sondeos. El punto de partida que tenéis, el primero, es el del 2011. Las elecciones generales del 2011 dan 44,6% al Partido Popular
y dan uno de los peores resultados de la historia a los socialistas con 28,7%. Y los comunistas tienen 7% y un pequeño partido que es una escisión de los socialistas, UPyD, tiene 4,7%. O sea, las alternativas vienen del sistema tradicional o son un producto del sistema tradicional. O son los comunistas que ya están en el sistema, o UPyD, que es una escisión que viene de un partido tradicional. Pero lo que se empieza a detectar en el primer sondeo del País español, después de agosto del 2014, del primer sondeo post elecciones europeas, es que Podemos, que había empezado del 7%, empieza a subir en todos los estudios frecuentes de opinión sobre elecciones generales en España que se van a celebrar en noviembre. Y gradualmente esto conlleva a que los dos principales partidos que ya habían sufrido una queda, el PP en torno del 12%, que es el desgaste del poder, los socialistas que estaban intentando equilibrar con el PP para eventualmente llegar al gobierno, van a sufrir una caída sostenible y una sustitución de estos votos por votos eventuales, porque son sondeos, en Podemos y en Ciudadanos. Ciudadanos sobre todo a partir de enero del 2015. Lo que estamos teniendo es la cuadriplicación del sistema, de un sistema que era tendencialmente bipolarizado, para un sistema dividido en 4 partidos en España. Esto ya se ha detectado en las elecciones regionales andaluzas del pasado mes, en que Podemos y Ciudadanos, que no tenían cualquier histórico de elección en Andalucía, han logrado grupos parlamentarios, uno en torno de los Podemos con 15% y Ciudadanos con 8-9% de los votos. Hay un crecimiento claro y sostenible de los dos principales partidos. Y en los últimos sondeos lo que tenemos es una repartición casi igual entre estos 4 partidos. Y aquí tenemos lo que se venía diseñando hasta enero del 2015, era un escenario en que Podemos, que es claramente un partido de izquierda radical, no obstante decir que no tiene ideología hoy día, como es costumbre, para captar más votos, que el Podemos estaba impactando sobre todo en el Partido Socialista. Pero el electorado de centro-derecha nunca iría a votar a Podemos y no vota al Partido Socialista, por lo que ha encontrado en Ciudadanos su punto para escapar, para lograr una alternativa que no le obligue a votar a izquierda o que no le obligue a abstenerse. Por lo que tenemos hoy es que el electorado descontento de izquierda va a votar probablemente a Podemos. Todo el electorado de izquierda se está dividiendo entre socialistas, Podemos y Izquierda Unida, comunistas, y el electorado de derechas se está dividiendo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Esto implica una transformación en el propio sistema político español, que es un sistema que convive, por ejemplo, con mayorías absolutas de un solo partido. Los socialistas la han logrado en el 82, en el 86, en el 89. Los populares han logrado mayorías absolutas en el 2000 y en el 2011. Por lo que el sistema electoral fácilmente o no pone grandes dificultades a mayorías parlamentarias de un solo partido. Por lo que nunca ha habido en España un gobierno de coalición postelectoral. Y es más que evidente, si se mantiene esta tendencia, vamos a tener ahora en mayo elecciones regionales en toda España y municipales, que van a dar una señal importante si se mantiene o no esta tendencia. Si esta tendencia se mantiene, vamos a tener una transformación, y una transformación no solo del sistema político electoral, pero también del propio sistema en términos de arreglos gubernamentales. Porque con el 22,1% de los votos Podemos no puede gobernar solo, o con el 20,8% el PP no puede gobernar solo. Y esto va a obligar a transformaciones. Y para terminar, ¿qué transformaciones pueden ser?
en mi opinión, o la constitución de dos bloques y Podemos asume que quiere gobernar, que es algo que normalmente, y estamos viendo en Grecia que es difícil un programa alternativo gobernar por sí solo, o Podemos altera su programa de contestación para un programa de gobierno y establece una alianza postelectoral con los socialistas y tenemos un bloque a la izquierda y a su vez Ciudadanos hace lo mismo con el Partido Popular y vamos a tener dos bloques en sustitución de dos partidos dominantes, o vamos a tener Ciudadanos, que es un partido con un programa moderado y centrista, como partido clave semejante al papel que desarrollan los liberales en Alemania, que tanto podrá apoyar un gobierno socialdemócrata o socialista o un gobierno popular en función de quién quede en primer lugar en las elecciones. Pero lo que me parece muy evidente es que hay aquí una conjugación de populismo, sobre todo por parte de Podemos, y sobre todo por parte del aprovechamiento que otros partidos en Europa vienen haciendo, con una profundización también del modelo democrático, porque todo evoluciona, las empresas evolucionan, las universidades evolucionan y los partidos políticos europeos no estaban evolucionando. Y esto les está obligando a un contacto más fuerte con sus bases y le está obligando a cambiar para intentar no perderse en todo este contexto. En el caso portugués, el mayor ejemplo de ello es que en septiembre tuvimos incluso elecciones primarias en que cualquier persona que quiera podría votar dentro del Partido Socialista para escoger el candidato a primer ministro del Partido Socialista al gobierno en las elecciones generales del septiembre próximo. Ya no es una decisión a puerta cerrada del directorio del partido, por lo que lentamente hay una transformación. Ahora todo esto también quedará dependiente de lo que haga cada partido y de cómo se adapte cada sistema. En Grecia lo que estamos viendo es que todo el programa que parecía ser de grandes facilidades Syriza está embatiendo contra una pared en términos europeos, lo que dificulta y lo que a su vez también causa un cierto, porque estos partidos de contestación nunca han gobernado y ahora los ejemplos que se va viendo que están en el gobierno acaban por demostrar lo que es posible hacer y lo que no es posible hacer, y esto puede también tener repercusiones en otros países. Muchas gracias. Lo está pasando últimamente, en las semanas, en Francia, entre Marine Le Pen y su padre, que está contestando lo que pensaba su padre. ¿Qué significa? ¿Se está modernizando el partido o no? Bueno, gracias. Lo que está ocurriendo es que Le Pen ha hecho unas declaraciones por las que volvía a la retórica antisemita. Y esto, yo en un primer momento pensé que era la estrategia del policía bueno y del policía malo. Marine parecería más moderada en comparación con su padre, con Le Pen. Pero al parecer esto tiene consecuencias más profundas y no le va bien a Marine Le Pen el retorno de un discurso antisemita cuando pretende centrar su discurso en los problemas de la Unión Europea y emergir como una fuerza de solución de los problemas y no causadora de más problemas. Este es el punto. Estos partidos han aprendido mucho con la crisis y han aprendido mucho en términos de marketing de cuál es el discurso más adecuado. Y si hay cosa que han aprendido es que a estos partidos tanto les pueden votar personas que ya han votado al Partido Comunista como personas que ya han votado a partidos de centro-derecha, porque su discurso está volcado a cuestiones sociales concretas y no a grandes discusiones ideológicas históricas.
Y Le Pen tenía las cuestiones ideológicas históricas y en afirmarse como racista, como de extrema derecha, y esto no les conviene, no le conviene a Marine Le Pen, que se centra más en el hecho de haber 12% de desempleados, de haber tasas de criminalidad en determinadas áreas de inmigración. El discurso tiene que ser más pragmático, y el discurso de Marine es más pragmático, y emergir nuevamente un discurso casi totalitario le perturba su proyección y su potencial electoral, y desvía el debate para otras cuestiones. Pero no creo que haya la emergencia de un nuevo partido, porque Le Pen ha sido pragmático, Le Pen padre, y ha puesto su nieta, que es hija de una otra hija suya, como candidata al lugar que él sería en las regionales del fin de año. Y su nieta es más radical que su hija, por lo que va a ser puesta como alguien que va a controlar dentro del partido las tentaciones, entre comillas, liberales de Marine Le Pen. Yo quería saber si podías comentar un poco más o profundizar en el tema de la conexión del chavismo con estos nuevos partidos. Si es algo exclusivo de Podemos, de España, o también se ve en otros países, y qué tan nuevo es que los partidos o el sistema político europeo importe teorías o modelos de Latinoamérica, que generalmente es al revés, por lo que me parece. Las conexiones del chavismo con Podemos son efectivas, no son apenas teóricas. Incluso el número 2 o el número 3 de Podemos, al parecer, en cuanto profesor de la Complutense, ha cobrado por unos estudios que ha realizado para un eventual para una eventual unión monetaria entre Bolivia, Ecuador y Venezuela, creo, con un problema que él es politólogo, por lo que hacer un estudio sobre una unión económica y monetaria entre los dos países, bueno, en fin. Pero ha cobrado ahí y no ha justificado, y ha ido a Hacienda a hacer posteriormente una rectificación de su declaración en torno de esto, por lo que hay relaciones profesionales incluso de líderes del Podemos con el chavismo, con movimientos latinoamericanos que podríamos decir más populistas. En términos de otros países, este con respecto a Podemos, y hay una inspiración que me parece evidente. Lo que se detecta en los otros casos es que no hay una crítica a determinados aspectos que populismos, en términos, por ejemplo, ahora con la cuestión de la participación de Felipe González en Venezuela para eventualmente defender supuestos presos políticos. Lo que asistimos es que en la generalidad de Europa no hay una crítica con estos puntos más negativos que pueda tener el chavismo, este populismo, lo que le quieran llamar. No hay un envolvimiento formal, pero no hay una crítica. Es un poco lo que ocurría con los partidos comunistas y con los problemas de la Unión Soviética. En los años 70, 80 no había una crítica. Curiosamente, estos partidos critican, por ejemplo, el Partido Comunista Chino. Estoy pensando en un partido portugués que no interesa, que es muy crítico y frontal con los problemas de Angola, con los problemas de supuesta falta de libertad en Angola y en China, pero después, cuando se habla de América del Sur, desvía su discurso. Cuando se habla de Venezuela, desvía su discurso. Por lo que yo creo que hay un paralelismo. El comunismo, en cuanto modelo soviético, no ha funcionado. Los partidos comunistas formales han sufrido con este fracaso del comunismo soviético. Han emergido nuevas fuerzas, y estas nuevas fuerzas también necesitan de inspiración internacional para autojustificarse. Y hay una inspiración clara. Yo creo que hay una no crítica a determinados aspectos del chavismo. Mi pregunta es en relación a Syriza hoy. La situación de Syriza en Grecia, ¿qué sería más terrible? ¿Un éxito o un fracaso de Syriza? El éxito en cuanto al efecto de demostración, ¿no? Por ejemplo en España. Pero el fracaso, un eventual fracaso de Syriza hoy en Grecia, ¿qué consecuencias tendría dentro de
cómo se canalizaría dentro del... ¿Qué pasaría en Grecia después de un gran fracaso de Syriza, ¿no? Más allá que es un pronóstico hacia adelante, ¿no? En términos de éxito de Syriza, tendría un aspecto muy positivo para Europa, que era porque todo esto no puede desconectarse del problema europeo hoy día, del problema de gestión tecnocrática de Europa, del problema de subordinación de estados soberanos a la gestión, a la administración de la moneda única. Y esto estos fenómenos emergen por algo. Yo no soy crítico, no puedo ser crítico de la emergencia de estos fenómenos, porque es como ser crítico de que el agua existiera, es natural que estos fenómenos emerjan, y es una reacción natural de las sociedades y de los electores a la crisis y a la forma como vienen siendo determinados aspectos de su política mal manejada por los políticos tradicionales. Por lo que no soy un crítico con relación a esto. Si hubiera éxito de Syriza, sería señal que Europa reconocía que habría espacio, un margen de maniobra para políticas alternativas o para reconstrucción o para redefinición de políticas europeas que vienen causando daños a población, a estratos concretos de las poblaciones. Pero las cosas están difíciles para Syriza porque también hay una cuestión las corporaciones se defienden y los partidos tradicionales son un poco, no sé si veis el debate que hay en torno de la cuestión de Uber y de los taxis en las ciudades europeas. Ayer ha sido prohibido en Lisboa Uber. El taxista se defiende de Uber y critica a Uber porque viene a poner en causa y se cierran como una piña. Los partidos tradicionales son semejantes. Se cierran y a partir del poder que ejercen las instituciones europeas van a dificultar la vida a nuevas realidades que emerjan. Y por lo que la posibilidad de un fracaso de Syriza será muy grave, sobre todo para los griegos. Los griegos deberían estar todos rezando para que la estrategia o que Syriza se moderara y tuviera alguna especie de éxito, o que Europa cediera. Porque después de Syriza, ¿qué habrá? ¿Los neonazis? Es la cuestión. Y esto es porque si ya han fracasado, ya tienen poco éxito o ya han sido criticados los socialistas. Han caído, tienen 7% hoy día o 5%. Después los conservadores. Ahora, si la tercera vía también fracasa, ¿qué viene a seguir? ¿Cuál es el paso siguiente? Esta es la gran incógnita, y es una incógnita que no será buena de desvelar, porque las consecuencias pueden ser claramente gravosas para los griegos y para el proyecto europeo en general. Ante el surgimiento de estos partidos emergentes, que no tienen aparentemente o en su discurso una ideología marcada, ¿no? Sino como que son reaccionarios o contestatarios. ¿Qué incidencia puede tener su permanencia en estos índices que están mostrando de avance? El no tener o no basar su discurso en una ideología determinada o en comparación con los partidos tradicionales que sí la tenían. ¿Eso puede influir en su permanencia, en que perduren en el tiempo, o puede disminuir? O sea que no sé si se entiende la pregunta. Sí, gracias. En términos ideológicos hay un poco del todo. Hay partidos de estos emergentes de extrema izquierda, de extrema derecha. Front National surge como un partido ideológico en los 70, no hay duda. Ahora, pero todos van matizando su ideología para pragmáticamente lograr más votos. Pero esto va en línea con el marketing político de los 80, de los 90, en que los partidos matizaban sus líneas ideológicas después de la Guerra Fría para se transformar en partido de electores y tener un mensaje más agradable. Y ese es un poco una línea general. Estos partidos entienden, en mi opinión, el electorado como un mercado de consumidores. Y ven, aquí el consumidor necesita de esto, vamos a responderle
con esta oferta para que nos voten. Pero hay ideología en muchos de ellos. Lo que están haciendo es matizar su ideología para lograr vencer elecciones. En el caso de Podemos hay una ideología, ya lo hemos hablado acá, de una inspiración de un modelo alternativo, pero esta ideología nadie en España quiere convertir a España en Venezuela, ¿no? Por lo que se torna difícil venderlo de esta forma. Pero la ideología está allá. Front National tiene su ideología. Nace como un partido racista, nacionalista francés, y por mucho que nos intenten convencer que no está allá, hay ideología abajo. La cuestión se pone después con respecto a, por ejemplo, al movimiento 5 estrellas, muy personificado en la persona del cómico, de Pepe Grillo, o en la cuestión de Ciudadanos, más pragmático, que puede ir a un lado o al otro. Pero Ciudadanos es un partido que por detrás de su discurso y de su programa está un partido de centro liberal, no. Por lo que la ideología está siempre. Lo que ocurre es que muchas veces la presencia del marketing es más importante y la proyección de una imagen, de una marca, es más importante que la ideología que está subyacente al partido. Pero bueno, Podemos tiene menos ideología que Syriza. Syriza tiene 13 partidos adentro. Podemos ha emergido de una lucha de las calles, de una contestación de las calles.